Hemos llegado al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, en el que se nos está relatando el nacimiento de Jesús. Y vamos a empezar leyendo, versículo 1. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, y eso por ser él de la casa y familia de David. Y fueron para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Bien, varias cosas que tenemos que ver aquí. La palabra primogénito. Ahora utilizamos la palabra primogénito como para decir que es el hijo mayor de todos los hermanos menores. Pero no, la palabra primogénito no representa solo al hijo mayor de otros hermanos menores. No quiere decir que hayan hermanos menores después del primogénito. No, no representa precisamente la existencia de hermanos menores, sino que subraya la dignidad y el derecho del Hijo, en este caso de Jesús. Ahora bien, dice, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio para el albergue. La palabra que se usa en el original, la palabra griega, es catalinma, y puede designar a una sala o habitación grande en la que se alojó la familia de José y que seguramente tenían un pesebre adosado donde pusieron al niño. Y obviamente lo pusieron en un pesebre para que pudiera estar calientito con la paja que había en el pesebre. Y generalmente se lo pone con animales al lado, ¿verdad? Entonces, y eso es porque obviamente no tenían calefacción en esa época y estaban en invierno. Entonces tenían que abrigarse con algo y tenían que abrigar al niño con algo. Lo pusieron en un pesebre donde había paja que lo iba a calentar y los animales que estaban cerca le ayudaban a mantener el calor con su aliento. Es muy lindo todo eso, pensarlo así, imaginarlo así. Ahora, José va con María desde la ciudad de Nazaret a Judea, de Galilea, van a Judea, porque José era de la familia de David y va a empadronarse precisamente en Belén. Y es ahí donde nace Jesús, en Belén de Judea. Bien, seguimos con el versículo 8. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Y el ángel les dijo, no teman, porque les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrará a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace.
Cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, y el Señor nos lo ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Hay muchas cosas hermosas aquí. Los pastores, para empezar, los pastores. Hay una gran diferencia con el Evangelio según San Mateo. Si ustedes lo recuerdan, en el Evangelio de Mateo no hay pastores. Son los sabios astrólogos o los que son llamados magos, los que van a ver a Jesús y se orientan por la estrella. En cambio aquí no. Aquí están los pastores a los que el ángel les avisa del nacimiento de el Cristo Señor, nos dice aquí. Ha nacido un Salvador. E inmediatamente bajan del cielo una multitud celestial y alababa a Dios, alababa al Señor. Y este canto, que está en el versículo 14, dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Vamos a ver que tiene una segunda parte que está en el capítulo 19. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 19. Esto es hermoso porque se van los ángeles y los pastores se van a Belén a ver qué es lo que había sucedido y qué es lo que el Señor les había manifestado. Llegaron, encontraron lo que les habían dicho y dice, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y dice, todos los que lo oyeron, se maravillaban de lo que los pastores les decían. Todos los que los oían. Seguramente no estaban José y María solos. Quizás podemos imaginar que José hubiera ido a buscar a alguien que pudiera ayudar a María en el parto. Y bueno, es todo eso lo que encontraron los pastores. Y todos se maravillaban, todos se maravillaban. Y qué cosa más hermosa dice aquí: María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué significa eso? No nos olvidemos que en la Anunciación el ángel le había dicho a María: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y cuando ella se sorprendió, el ángel le dijo: No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre Jesús, que quiere decir Él salva. Y él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Y sigue lo que ya hemos leído. Pero esta parte en que el ángel le dice: vas a concebir y vas a dar un hijo, y vas a dar a luz un hijo, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínense lo que ocurrió en este momento del nacimiento de Jesús, ya el momento de la visita de los pastores a María, José y al niño. Imagínense, María en ese momento tuvo que haber recordado todo lo que le dijo el ángel, todo lo que le dijo el ángel, y lo tenía en su corazón, y con lo que los pastores contaron y les dijeron: ha venido un ángel, nos ha avisado esto, y después todo se ha llenado
de un ejército celestial que adoraba a Dios. Imagínense qué es lo que sintió María en ese momento. Que por eso nos dice, meditaba en su corazón, guardaba todas estas cosas y las guardaba y las meditaba en su corazón, porque ella tenía que pensar y decir, el ángel me dijo esto, se cumplió. Vienen los pastores y cuentan lo que el Señor les ha manifestado para que puedan ir a ver al Salvador. Realmente María tenía muchísimo que guardar, que atesorar en su corazón por todo lo que el Señor hacía en ella. Y eso es muy hermoso, porque la pone por encima de todo a María. Y es bellísimo porque vemos cómo Dios escogió a esa mujer y puso en su corazón la voluntad de decirle sí, de aceptar lo que él estaba mandando. Y la alegría que tuvo María con su hijo y con lo que le decían los pastores, realmente, si meditamos un poquito en esto, nos llena de alegría ver cómo el Señor se manifestó con toda su gracia. Y seguimos. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Esta ley está en el libro del Levítico, en el capítulo 12, donde indica cuáles son las ofrendas que deberían llevarse al templo. Y esto de las dos tórtolas o 2 pichones era la ofrenda de los pobres, porque no les alcanzaba para comprar un cordero, o por no ser pastores, no tenían un cordero. Pero Jesús se convierte en ese cordero, el cordero de Dios. Pero aquí ellos tuvieron que llevar dos tórtolas o 2 pichones. Y dice, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente encontramos la acción del Espíritu Santo y esta vez en Simeón. En Simeón, este canto de Simeón se llama Nunc Dimittis, que quiere decir ahora dejas, y que en el original griego son las 2 primeras palabras de este canto, porque aquí empieza con, ahora Señor puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Este canto lo hace Simeón movido por el Espíritu Santo. Él sintió ese impulso del Espíritu para ir al templo
¿Y qué es lo que encuentra en el templo? Encuentra que José y María estaban llevando al niño para presentarlo al templo. Simeón lo toma en sus brazos y reconoce, también por obra del Espíritu, que él era el Mesías que estaba el pueblo esperando. Otro punto más para las cosas que María tenía que guardar en su corazón. Su padre y su madre, versículo 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Miren qué predicción. María tuvo muchos momentos en los que seguramente una espada pequeñita atravesó su corazón. Cuando Jesús se perdió, en fin, muchos momentos y otros que no los conocemos, ¿no? Porque no están escritos en los evangelios. Pero esta profecía de que te atravesará una espada el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esa espada iba a atravesar el corazón de María al estar Jesús crucificado y ella viendo de lejos, como nos decía Mateo, pero ver a su hijo crucificado. Seguimos, versículo 36. Y había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra profetisa, esta vez una mujer, primero fue un hombre y luego una mujer. Eso es lo que hace de Lucas tan especial. No solamente da importancia al hombre, sino que da la misma importancia a la mujer. Y por eso es que pone estas dos profecías, la de Simeón y la de Ana. Ahora bien, vamos a ver qué dice en el versículo 39. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta serie de 7 momentos que hemos visto de la infancia de Jesús, hemos visto también 4 himnos: el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Gloria, que hemos leído aquí, el Gloria chiquito en el versículo 14, y el Nunc Dimittis, el Ahora dejas, de Simeón. Toda la teología de la infancia de Jesús está en estos 4 himnos en Lucas. Estos 4 himnos tenemos que aprender a verlos con mucho detalle para encontrar cuál es el fondo de la teología que existe en la infancia de Jesús. Todo lo que hemos visto. El cántico de María, en la visita a Isabel, el cántico de María. Alabando y bendiciendo a Dios
por lo que el Señor había hecho con ella, con ese anuncio. El ver antes del Magnificat cómo el niño saltó en el vientre de Isabel al reconocer que era Jesús el que estaba en el vientre de María. Y a eso María canta el Magnificat. El segundo, el cántico de Zacarías. Es el canto de aquel que bendice a Dios porque le dio ese hijo, y ese hijo, y para ese hijo hubieron también profecías para saber que le dice, irás delante del Señor para preparar sus caminos. Es otro punto. El tercero está en el Gloria, que cantan los ángeles a los pastores, delante de los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace. Y el cuarto himno, que es este, el de Simeón. Ahora puedes llevarme porque he visto tu salvación, Señor. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice ya más adelante. Versículo 39. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesús crecía de la mano de sus padres, de María y de José, y se llenaba de sabiduría. Claro, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios moraba en él. Entonces, todo eso es hermoso porque nos muestra cómo Jesús crecía junto a María y a José. María se encargaba de todo lo referente a la familia, como toda mujer hebrea, judía. Y José seguramente que llevaba al niño a la sinagoga, porque las mujeres no podían hacerlo. Todo hijo varón tenía que estar al cuidado de un padre, del padre, y es el padre el que tenía que llevarlo a la sinagoga, enseñarle sus oraciones, todo lo referente a su religión, el trabajo. Toda la vida de un niño varón estaba dirigida por el padre. La madre era la que se encargaba de las cosas de la casa. Pero vemos cómo Jesús crece en medio de los dos seres humanos excepcionales, porque la madre ha tenido que ser una mujer tan especial para que Dios mismo quiera formarse como ser humano dentro de ella. Es la que le dio la carne a Dios para poder hacerse humano. Y en cuanto a José, es que José es el hombre del silencio. José no dice nada en ninguno de los evangelios. José actúa. Pero se imaginan, igual que María, qué hombre tan especial, tan justo, tan santo ha tenido que ser José para que Dios, al hacerse un ser humano, quiera ponerse bajo el cuidado, bajo la dirección, bajo el amparo de ese hombre que iba a formar el carácter de Jesús, de ese Dios hecho un ser humano, ese hombre que lo iba a llevar al templo, que le iba a enseñar las cosas de la religión, que le iba a enseñar a trabajar, que iba a guiar su vida junto a su madre. La figura de ambos, de María y de José, son excepcionales, son realmente dignas de amar desde lo más profundo del corazón.
desde lo más profundo. No podemos dejar de amarlos porque fueron ellos los que, los que criaron a Jesús. María no solo le dio la vida, le dio el alimento, le enseñó la solidaridad, el amor, la ternura que enseñó una madre. Y José lo protegió al niño, protegió a la madre. Es realmente dos figuras que me encanta poder hablar de ellas y podría hablar horas enteras de ellas porque realmente merecen todo nuestro amor, todo nuestro amor. Y vamos a seguir porque si no nos quedamos 3 horas. Versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta y al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban estupefactos por la inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Y él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debería estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Este paralelismo que vemos en los versículos 48 y 49, en que María le dice: tu padre y yo te andamos buscando angustiados. Y la respuesta de Jesús: ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Este paralelismo nos muestra la pregunta referente al Padre, a José, y la respuesta de Jesús a la paternidad de Dios. Eso está bien marcado en la pregunta de María y en la respuesta de Jesús. Y dice: ellos no comprendieron. Ese momento ellos no se dieron cuenta de lo que les decía Jesús. Ellos habían estado preocupados durante 3 días buscando al niño que estaba perdido. Las caravanas que iban a Jerusalén y volvían de Jerusalén generalmente estaban conformadas por familias numerosas, parientes, vecinos, y todos iban en una sola caravana. Y claro, los niños también iban junto con los niños, jugando, riendo, y los padres tranquilos porque pensaban que su hijo estaba con los otros niños jugando en alguna de las otras, alguna de las otras familias, pero cuando lo buscaron, no lo encontraron. Primera espada que cruza el corazón de María, el pensar que su hijo se había perdido. Miren qué doloroso pensar que un hijo se pierde y tienen que andar 3 días buscándolo, caminando por todos los lugares posibles hasta que lo encontraron en el templo. ¿Y qué hacía Jesús? Estaba hablando con los sacerdotes, estaba hablando con, con los maestros, dice aquí, y estaban escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y los maestros se admiraban de las respuestas que tenía Jesús. Y después que lo encontraron, dice la palabra, bajó con ellos
Vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Crecía en estatura y en gracia. La sabiduría es la presencia del Espíritu de Dios, es el alma de Jesús. En estatura nos muestra al Hijo, a ese ser humano que estaba Dios incorporado en ese niño. Dios hecho hombre, no incorporado, Dios hecho hombre en medio de nosotros. Y la gracia es la fuerza de Dios, es la divinidad de Jesús. Y se quedó y dice, vivía sujeto a ellos. Un niño obediente. Bueno, no sabemos cómo era Jesús de niño. Yo me lo quiero imaginar travieso. Y dice su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón y va guardándolas, como toda madre hace, guardar todos los momentos de sus hijos. Y ahí termina el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Vamos a empezar con el capítulo 3.